Pues muy bien, bueno, ya a las 8, a las 7:56 estamos aquí ya para nuestra entrevista, la que está programada precisamente para el día de hoy, con el candidato presidencial Enrique Gómez Martínez de Salvación Nacional, a quien le damos los buenos días, candidato. Luis Francisco, muy buenos días. Un saludo a usted, a todos los seguidores de la Patria Digital. Muchas gracias por invitarnos. Muy amable usted por estar aquí con nosotros, desde luego. Y bueno, lo primero que quiero preguntar es, bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo usted, pues obviamente le tocó arrancar un poco tarde porque, pues hasta esperar a que Salvación Nacional como movimiento fuese, digamos, revivida su entidad jurídica, pero pues usted viene haciendo pues una campaña bastante digna por todo el país. Cuéntenos cómo va. Pues muchas gracias. Pues arrancar en cualquier viaje, el primer paso es el más importante. Estamos comprometidos con esta transformación precisamente de la forma de hacer política en el país, una búsqueda de un partido diferente, moderno, institucional, y sobre todo estamos haciendo una campaña presidencial centrada en las ideas, Luis Francisco, buscando que en este debate primero se discutan objetivamente los problemas. El colombiano hay que decirle la verdad sobre las situaciones del país, no simplemente lo que quiere oír o lo que los participantes y funcionarios quieren divulgar. Y lo segundo es presentarle a la ciudadanía propuestas concretas, eh, realizables y eficaces para hacer precisamente un cambio drástico en la forma en que se maneja el país y funciona nuestra democracia. Muy bien, bueno, en esta mesa virtual también nos acompaña Marta Lucía Gómez, que es nuestra editora precisamente de la sección de público. Marta Lucía, preguntas para Enrique Gómez. Claro que sí, Luis Francisco, muy buenos días. Candidato, buenos días. Quería preguntarle, usted vuelve a hablar del acuerdo sobre lo fundamental, como lo decía magistralmente Álvaro Gómez Hurtado. En este momento, ¿de qué se trata? Traída hoy esa frase, ¿de qué se trata en su propuesta a la presidencia de la República en caso de llegar? Marta Lucía, buenos días. Pues tristemente la realidad es que muchos de esos puntos planteados originalmente por Álvaro Gómez en el 90 siguen manteniendo una vigencia precisamente como una mecánica social a través del voto, porque este es un acuerdo que buscamos no con las camarillas, no con los partidos y no con las instituciones que precisamente se quieren reformar, sino un acuerdo que se busca con el ciudadano a través del voto para recibir un mandato y transformar el Estado en unas áreas muy concretas. La ley en Colombia no se cumple, se legisla mucho, 2.600 leyes desde que existe la Constitución del 91. Le cuento este dato, Marta Lucía, hay 2.500 trámites de proyecto legislativo vigentes en el Congreso. Mucho papel, pero poco cumplimiento, y la ciudadanía lo ve, lo entiende así. Aplicación de la ley diferencial, hay unos grupos, unos sujetos en nuestro país para los cuales la ley no se aplica de a mucho y hay otros que sí reciben todo el peso de la ley. Y finalmente ese concepto difícil y que sigue desgraciadamente rompiendo la sociedad nuestra, y es que la ley se negocia, y eso es un mensaje que debemos cambiar para que los grupos criminales y terroristas no sigan azotando con violencia a los ciudadanos decentes del país. El que devuelva la moral al ejercicio de la función pública. La gente va al Estado a servirse y a no a servir. Va llena y ungida de orgullo, no reconocen sus errores, pecan, malgastan o se apropian de los recursos públicos. En este país nadie renuncia. En un gobierno de salvación nacional la vergüenza vuelve a la función pública porque el que falla y fracasa se tiene que ir. Reforma integral a la justicia. Luis Francisco, Marta Lucía, es una desgracia nacional. Menos del 11% de la población cree en la justicia. La gente le tiene miedo a la justicia, cuando la justicia debiera ser la fuente de la solución rápida, transparente y eficaz de los conflictos sociales. No lo es. Se ha vuelto un recurtidero de lagartos, provisionalidad en la rama judicial, provisionalidad en la fiscalía, la elección de altos cargos por parte de los funcionarios precisos de la justicia los ha corrompido, los ha untado de política, los ha vuelto parcializados, ineficaces y no funcionan. Un compromiso enorme en relación con el desarrollo. Seguimos sin crecer a las tasas que el país necesita para crear el empleo que nos permita superar la pobreza y la desigualdad. Necesitamos urgente 3 millones de empleos y no hay manera de crearlos, y sobre todo, lo más importante, los jóvenes de 14 a 28 años no
tienen buenas condiciones de acceso al empleo. Más del 20% de desempleo en los últimos 10 años es un fracaso nacional. Por eso proponemos desarrollo amplio de la infraestructura nacional que genera empleo, nos hace competitivos en el mundo, cambios radicales a la educación a través del bono educativo. FECODE no le cumple al país. FECODE enseña mal, el 80% de los muchachos fracasó en la prueba Saber 11, y transformación también del apoyo al microempresario. El Estado lo que hace es sentarse encima del microempresario y torturarlo y ahogarlo y no lo deja salir adelante. Proponemos una vida suave, una vía amigable para traer al microempresario a la legalidad, donde obtenga 3 años sin renta, crédito de fomento de hasta 10 millones de pesos a fondo perdido y capacitación especial en el SENA para todo aquel que saque el RUT y nos cuente cuál es su actividad productiva y si genera empleo para él, empleo bueno y empleo para los grupos de interés de estos jóvenes, las personas con discapacidades, los mayores de 60, bonos fiscales y descuentos en la seguridad social. Esa es la transformación que sigue siendo vigente. Son esos puntos que precisamente tal vez por el hecho de haberse asesinado a Álvaro Gómez y mantener en la impunidad su homicidio, ese régimen que lo mató nos sigue fracasando y no nos sigue cumpliendo a nosotros los colombianos. Candidato Juanita Donato, buenos días. Una pregunta acerca de lo que usted nombró de último, el desarrollo para el microempresario. Entre sus propuestas sobre este punto está que los microempresarios puedan pactar un salario mínimo flexible que sea inferior o igual al declarado por el gobierno nacional. Mi pregunta se refiere a esto. ¿Cómo puede afectar esto a la población que trabaja para este microempresario? Pues no la afecta. Precisamente lo que va a generar esta flexibilización es romper el mito del salario mínimo. El salario mínimo solo cubre a 2 millones de los trabajadores, de 24 millones de trabajadores colombianos. Es que el 60% de los trabajadores están en la informalidad. Tenemos que abandonar los mitos. El código nuestro es del 48, el mito sagrado de la estabilidad hoy día de las jóvenes generaciones en la era digital no es una prioridad, la prioridad es el ingreso. El ingreso que esté regido por el mercado, que sea útil, que genere experiencia, que genere conocimiento en el joven y le permita ingresar a la fuerza laboral. ¿De qué nos sirve tener esa barrera simbólica del salario mínimo cuando hoy en Colombia el empleador sabe que puede con 1 millón de pesos emplear a alguien que tenga 4 o 5 años de experiencia? Y la frase se la dicen a uno en todos los municipios, más de 60 que he visitado en los últimos 40 y tantos días, es: doctor, no me dan el empleo porque no tengo experiencia. Y es un círculo vicioso donde se limita el acceso a los jóvenes a las oportunidades de empleo. El microempresario, el microemprendedor puede ser un generador de empleo, pero le pesa. El salario mínimo con las prestaciones implica un desembolso de 1.600.000 mensuales por un empleado. No hay correlación entre lo que puede aportar el joven y lo que espera el empresario. Por eso, jornada y remuneración flexible transforma el ingreso al mercado para los pequeños negocios y genera esa ruta a través de la cual no dilatamos el ingreso a la fuerza laboral de los jóvenes, que es lo que más los perjudica. Yo creo que es hora de cambiar los paradigmas. Mire, cuando una cosa no funciona, usted no puede seguirla intentando durante 20 o 30 o 40 años. Llevamos con un desempleo de 2 dígitos más de 20 años. Solo un año logramos bajarlo a 9,8, que es ridículo. El gran problema del país, el gran problema de la pobreza es la falta de oportunidades de empleo, y la rigidez del contrato laboral no ha sido la respuesta. Si fuera útil, pues ya no habría desempleo, ¿cierto? Salvación Nacional habla por los trabajadores que están en la informalidad y por esa enorme masa de jóvenes que no consiguen emplearse rápidamente una vez termina la escolaridad media. Candidato Enrique Gómez, bueno, digamos los puntos del acuerdo sobre lo fundamental, pues también hay un asunto que es bastante importante y es el del medio ambiente. Digamos, en una eventual administración suya, ¿cómo serían las políticas precisamente de protección del medio ambiente? Y esto, de alguna manera, ligado también a importantes prácticas económicas como la minería, como la extracción de hidrocarburos y demás. ¿Cómo sería eso? Este es un país que nació en el mito del Dorado. Esta nacionalidad toda se formó y ya existía en la era precolombina el concepto mismo de la minería. Entonces, y hay 1,8 millones de hogares dedicados a la minería artesanal.
Nosotros no podemos coger y borrar la actividad minera. De hecho, no sucede. Nos quedamos con el pan y sin el queso. Prohibimos la realización de proyectos mineros con prácticas controladas, con impuesto de renta, pago de regalías, contratos laborales con prestaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el minero igual sale a explotarlas. Chaparral, usted recorre la Panamericana, lo pueden hacer en cualquiera de estos días de noche y usted ve los fuegos y las luces prendidas, se está lavando la montaña y se está aplicando el cianuro, se está aplicando el ácido sulfúrico, se está precipitándolo sin ningún tipo de control ambiental, con un enorme daño a las fuentes de agua y en unas condiciones de violencia, porque ahí donde hay minería ilegal llega la guerrilla, llegan las FARC. Hoy se estima por el mismo Banco de la República que las FARC son los explotadores del 80% del oro nacional. Nosotros proponemos una transformación basada en la buena fe, en que sabemos y se puede y se ha logrado en países tan avanzados ambientalmente como Canadá desarrollar buenas prácticas y técnicas mineras. Proponemos sincerarnos. Eso debe realizarse en las zonas en donde sea claramente viable y debe hacerse bien, vinculando a todas estas familias mineras que tienen derecho a continuar con sus prácticas culturales, pero en marco técnico de minería, de restablecimiento y recobro minero, y obviamente pagando los impuestos y las regalías que le sirven al país. Colombia no puede hacer la transición energética, que es deseable, que es el objetivo a muy largo plazo, a 2060, de acuerdo a las metas razonables de la Organización Mundial y de la ONU, no lo puede hacer sin seguir explotando sus hidrocarburos. Es una falacia. Para bolas este dato. El 55%, ojo, el 55% de los ingresos fiscales de la nación vienen de la industria de los hidrocarburos. Este país se desbarata si suspendemos eso. Debemos adelantar rápidamente los pilotos de crudo no convencional, o lo que la gente conoce como fracking, ampliar la frontera exploratoria para petróleo y gas. El gas domiciliario es de la esencia del programa de transición energética para la movilidad y para la sustitución del uso de la leña, que hoy día todavía genera el 15% de la energía que se usa en el país para cocinar los alimentos. Si no exploramos, ¿sabe cuáles son las reservas de gas de Colombia aprobadas en este momento? 7 años. Todo el programa de emisiones cero del gobierno depende de ese gas y no lo hemos encontrado. Entonces necesitamos ser serios, necesitamos hacer un plan que sea realizable, ajeno a los populismos y facilismos, y volver a mantener por encima de cualquier cosa nuestra soberanía energética. Si no podemos exportar y perdemos la capacidad de atender la demanda interna de crudo y productos refinados, el país se quiebra completamente. Entonces, debemos ser conscientes, debemos generar la ruta, hacer lo que hace el buen padre de familia, que es planificar la transición energética a mediano y largo plazo, usando las fuentes que tenemos, racionalizándolas. Por ejemplo, yo he sido crítico, y es un tema que es claro, del fracaso de los alcaldes en todo el país en los sistemas masivos de transporte. No se construye, no se desarrolla la infraestructura, no se hacen las vías adecuadas. El trancón es el principal enemigo del medio ambiente. La emisión es el gran enemigo del medio ambiente. ¿Y qué soluciona la pobre gente que no tiene transporte? Pues compra moto, que es el mecanismo más ineficiente, que es el mecanismo más contaminante, mientras la comunidad va por un lado arreglando sus problemas como puede. Ante el fracaso del Estado, vienen los candidatos populistas a decirnos que podemos renunciar a nuestra estabilidad energética. Eso es falso, no lo debe creer el país. La industria petrolera nacional tiene un récord muy bueno desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental. Aquí el contaminante con la industria de los hidrocarburos es el terrorista, el ladrón de crudo, el que estalla el tubo para robar o para generar un daño ambiental. Entonces, coherencia es nuestra propuesta, expansión y la meta concreta. 1 millón de barriles es urgente para pagar el hueco fiscal, es urgente para pagar la transición energética y encontrar los recursos para fuentes alternativas de generación en nuestra canasta energética. No se olvide que el 65% de la energía que se consume en total en el país es derivada de los hidrocarburos. Suspender eso es un suicidio nacional.
Marta. Candidato, un reto que van a asumir o que tendrán que asumir, tendrá que asumir el próximo presidente de la República es qué hacer con el sistema de salud en Colombia, bastante golpeado, bastante inviable a como está hoy. Algunos candidatos, como Gustavo Petro, lo digo puntualmente, han propuesto el acceso gratuito a la salud. ¿Usted cree que eso es posible o qué está planteando para superar estos escollos que inviabilizan la salud y el acceso al servicio a los ciudadanos? Marta Lucía, estoy en desacuerdo con la premisa de su pregunta y es falsa. Tenemos un gran sistema de salud. Nació en el 93 con la Ley 100 cuando había 16% de la población con cobertura de salud. Hoy estamos en un nivel de cobertura universal. El 100% de la población está cubierta. El 55% de la población accede a cobertura plena e igualitaria a través del régimen subsidiado sin pagar un solo peso. Tenemos el menor gasto de bolsillo en salud en el hemisferio occidental. Tenemos más de 700 moléculas incluidas en el plan básico de salud a nivel en Colombia y la terapéutica de punta más importante en todo el mundo, con el menor costo invertido per cápita en el hemisferio occidental. Entonces la premisa facilista está equivocada, no es cierto. Y lo que está en riesgo, colombianos, amigos de Caldas y de Manizales, en esta elección, esa posibilidad del sector de la salud. Lo que quiere Petro es cogerse los 70 billones de pesos que entre el régimen contributivo aportamos los aportantes y reciben los miembros del régimen subsidiado, porque se los va a gastar en efectivo en una entidad que ni siquiera existe, que es un supuesto mega asegurador estatal. El que le guste que le manejen la salud como se manejan las cárceles, que vote por Petro, porque el riesgo grande, el riesgo es destruir la mayor conquista de la Constitución del 91, que es precisamente este sistema, donde hay el subsidio a la demanda, donde el ciudadano escoge cuál es su asegurador y articulador de la red, y es un sistema donde el 90% de la prestación de los servicios está a cargo de clínicas, hospitales y profesionales privados. El fracaso constante, continuo, que los ciudadanos conocen bien de la red pública en muchas partes del país, es hacia donde quiere llevar Petro. Colas, demoras en la atención, empoderamiento de los movimientos sindicales, como cuando hubo que liquidar el Instituto de Seguros Sociales, recordemos lo que tenía 42 sindicatos y más de 13.000 aforados y no funcionaba, la gente se moría en las puertas del Seguro Social. Entonces no comparto la premisa, creo que es un riesgo grandísimo, el país no puede estar dando bandazos de política. El sistema de seguridad social en salud, claro que tiene cosas para mejorar, pero es la gran conquista del 91. ¿Mejorar cómo? Pues enfrentando a las sociedades científicas. En Colombia se gradúan 5.000 médicos generales al año y solo las sociedades científicas permiten 2.000 cupos de especialización. Tenemos rezago importante en el acceso a especialistas y tenemos una deficiencia grande del nivel básico de atención inducida precisamente por las mismas sociedades científicas. Una propuesta concreta es el subsidio amplio a los médicos que se formen como médico de familia, apoyo a las universidades que desarrollen programas para precisamente fortalecer el nivel básico de atención. Les doy una estadística muy interesante, la pueden verificar en la encuesta general de hogares del DANE. El 30% de los colombianos tiene una solicitud de acceso al sistema de salud en el mes anterior. Solo 1,4% de esos consultantes necesita hospitalización. El grueso de las patologías las resuelve el nivel básico, por eso hay que fortalecerlo. Y cierro en el universo de las propuestas concretas, que sí necesitamos urgentemente: ampliar el gasto, estimular el gasto en personas sanas. Las personas sanas deben recibir atención previa y preliminar para efectos de evitar la complicación, evitar la patología crónica. Una última propuesta, hay un bache significativo a nivel de cobertura en desnutrición oculta entre los 0 y los 5 años. Por un lado, el Ministerio de Educación, ustedes lo conocen, las entidades territoriales certificadas que controlan la red pública, fracasan constantemente en el suministro del PAE a las escuelas, pero
también el bienestar familiar, fracasa en el suministro oportuno del complemento proteínico a las madres comunitarias que cuidan y ayudan a cuidar a los chicos de 0 a 5 años. Nosotros proponemos darle un rol protagónico a las EPS precisamente en suplir con sus redes de atención, sus redes básicas, para ese proceso de desnutrición infantil que sigue prevalente en muchas regiones del país, y reforzar desde la salud, no desde la educación, esa nutrición infantil que tanta falta nos hace. Candidato. Enrique, pero ay, perdón, sí, no, Juanita, Marta, excusa. sigue, claro. Una es que es en esta misma línea. ¿Qué hacer entonces con las grandes deudas que tienen las EPS con los hospitales, con las hospitales, clínicas y otros prestadores del servicio de salud, que muchos de ellos están al punto del cierre porque esas deudas no las han podido cancelar, teniendo en cuenta de que hay muchas EPS que también han desaparecido del sistema, pero se van sin pagar? Entonces, ahí, ¿qué propondría usted frente a eso? Propuestas concretas. Ya se ha hecho una depuración importante de EPS malas en manos de políticos e intereses regionales oscuros y corruptos. Creo que es uno de los grandes logros de la administración de Iván Duque. Pero Iván Duque fracasó en su proyecto más importante, que era la ley de punto final. Hoy día todavía, dependiendo de a quién le pregunte a usted, si prestadores o aseguradores, nos quedan entre 7 billones y 12 billones de pesos de desembolso de recursos que están hoy día en el ADRES, precisamente para resolver el tema de recobros de no-POS generados entre 2007 y 2010. Le doy un dato a los oyentes, a ustedes, amigos periodistas. Mire lo que sería la estatización de la salud. Esos recobros de no-POS vienen en proceso de auditoría y pago desde 2007 a hoy. 14 años la nación resolviendo el problema. Y hoy día van 3 auditorías. El Estado, a nivel central, Ministerio de Salud y ADRES, se han gastado más de 1,5 billones de pesos para pagar 20 billones de pesos y han tardado 14 años, y hay hoy día cuantiosísimas demandas contra la nación por concepto de eso. Quien quiera que se estatice la salud, mire cómo ha manejado el Estado precisamente la redención o el finiquito de esas cuentas. Entonces, ahí hay unos valores que siguen pendientes de pago. ¿Sabe cuál es la razón de por qué no se pagan? Porque el señor de Ladres le tiene culillo al Contralor. Es un Estado que se hace fracasar a sí mismo. Es un Estado que prefiere blindarse, funcionarios que van a servirse a lo público, a blindarse en el carro, a blindarse en el escolta, a blindarse de abogados, y que no tienen el decoro de cumplir con su propósito misional. Sobre la rotación corriente de la cartera, el promedio nacional de la industria ha mejorado en este último cuatrienio. Nos hemos ido acercando progresivamente a la meta de 90 días. Hay problemas todavía para mejorar la liquidez del sistema y la reducción de los costos financieros que genera precisamente esta demora de pago. Mi visión, mi planteo es que retornemos a una cultura de confianza entre los ciudadanos, entre el Estado y los ciudadanos, porque el grueso del problema está en la desconfianza entre las aseguradoras y los prestadores. Yo he visto, y esto está documentado, EPS como la recién liquidada Comeva, que el mismo Estado le devolvió, le glosó, la palabra técnica es glosa, del 60% de sus recobros. Eso no es un problema económico, eso no es un problema de error, eso es un problema criminal. Porque cuando uno se equivoca cobrando en el 60% es que está robando. Y asimismo debemos generar a través de la superintendencia los mecanismos para coger esas IPS, instituciones prestadoras de servicios, es decir, hospitales y clínicas y consultas que se desvían ostensiblemente de los valores que deberían haber cobrado y que los pillan con estas glosas, y criminalizar los abusos contra el sector. Eso va a traer la confianza en el sistema, porque hoy día se dice que todo el mundo roba la salud. No es cierto. Hay muchas entidades muy buenas, muchas aseguradoras muy buenas, y los pocos son los que generan la cultura de desconfianza. Y eso es así transversalmente en el Estado colombiano. Siempre pagamos justos por pecadores. Le voy a poner otro ejemplo. En los impuestos, los que no evadimos, pagamos puntualmente, tratamos de entender esa complejidad de norma fiscal, estamos siempre perseguidos por el auditor fiscal en la complejidad de las normas, mientras que el que va de nadie lo va a buscar.
En esa cultura de la desconfianza, si la transformamos y hoy día con el sistema que se está planteando, el gobierno nacional ha hecho un avance muy importante con la contratación o la definición del lenguaje HL7 para efectos de la unificación de la historia clínica de todos los colombianos en el sistema de prestación. Creo que es un paso grande, va a ser complejo, un sistema de mucha demanda conceptual y de calidad, pero es el paso a mejorar los sistemas de auditoría, a darle más realidad a la prestación, y Marta Lucía es el paso al aumento de la liquidez, es decir, en la reducción de los ciclos de cartera del sistema a lo que está previsto en la ley, que son 60 días. Entonces yo creo que, y otra de las cosas en las que quiero encomiar al ministro Ruiz, y una cierro, para quienes hablan mal del sistema de salud, hicimos y enfrentamos desde el sistema de salud todos los colombianos esa crisis insospechada, imprevisible del COVID. Salvó el sistema de salud vías, cientos de miles de vidas y enfrentó una enfermedad desconocida de manera exitosa. Para quienes duden del sistema de salud, miren los números, miren las estadísticas y miren los logros. Candidato, bueno, yo quisiera que antes de que terminemos usted nos hablara un poco de su propuesta en términos de importación. Ya nos ha hablado un poco de la exportación, de la productividad nacional para exportación, pero ¿cuál es su opinión y su propuesta en el términos de importación? ¿Cómo serían los aranceles? Pues yo creo que Colombia en promedio en aranceles nominales está más o menos en el nivel de sus pares. El grueso del problema nuestro son las llamadas medidas no arancelarias que limitan el concepto de importación. Muchos de los socios comerciales nuestros se quejan. Obviamente que entre esos, uno de los grandes campeones de medidas no arancelarias es el INVIMA, y obviamente toda clase de trabas y particularismos. Nuestro país se ha venido especializando en que solo quien tiene poder, acceso a los corredores de Palacio de Nariño, es el que obtiene beneficios y va bloqueando ciertos escenarios de importación. Yo creo que la ruta debe seguir siendo la del libre comercio y la integración a una economía globalizada, súper dinámica, y no tenemos que tenerle miedo. Colombia puede, Colombia se organiza, Colombia mejora sus costos relativos en infraestructura y a nivel laboral, y va a poder y va a ser una campeona en el comercio exterior, y por eso no creo que haya que hacer ampliación a nivel arancelario de ninguna clase. Van a venir desgravaciones importantes en el marco de los TLCs. Hay que preparar sobre todo al sector agroindustrial en ese sentido. Hay que profundizar el crédito de fomento, la infraestructura, la técnica en términos de semilla y desarrollo genético, y el manejo de los suelos, que es donde yo creo que está la gran transformación agroindustrial del país. Mejores suelos, mejor tratados, mejor cuidados, como una nueva caracterización rural que no se ha hecho en el país hace más de 2 décadas, para que nos digan en qué están los agricultores, qué están sembrando, qué deficiencias tienen a nivel de infraestructura y qué deficiencias tienen sus suelos. Por lo tanto, yo sí planteo, además agresivamente, como lo ha tratado de hacer el gobierno, que creo que ha sido tímido, la desgravación arancelaria total inmediata para insumos agropecuarios, en particular los nitrogenados. Necesitamos suplir el déficit de oferta y los altos costos que ha generado la crisis mundial de nitrogenados. Yo he propuesto soluciones para que empecemos a producir hidrógeno verde o hidrógeno gris en Colombia de la manera más urgente, usando las plantas que hay, creando nuevas plantas para que esta materia prima se encuentre en el país y el agricultor colombiano pueda competir con el producto importado en términos de igualdad. En términos de comercio exterior, esencial, determinante, el año clave al que hay que acudir siempre es 2009, el cierre de nuestras relaciones comerciales durante un año con Venezuela. Colombia es una antes de la integración con Venezuela y otra después del cierre de estas relaciones. Hay que dejar el orgullo atrás. La dictadura no le interesan las condenas morales, y en cambio nosotros hemos quedado defendiendo la moral y asumiendo los enormes costos de frenar nuestra integración con Venezuela. Debemos volver a encontrar un término de diálogo con la dictadura para precisamente evitar que se siga empobreciendo el pueblo venezolano, que nos genera muchísimos refugiados adicionales al país. Ya tenemos 2,1 millón de personas que han decidido radicarse aquí en Colombia, de las 8 millones de personas que han pasado por el país de Venezuela, y necesitamos ese crecimiento económico. Necesitamos mejorar el nivel de vida en Venezuela con producto colombiano, con manufactura colombiana, con carne y con cereales colombianos. Entonces,
por ahora, seguir el curso de los tratados de libre comercio, desgravar agresivamente los insumos agropecuarios importados y profundización de la integración con Venezuela a través de unos términos de entendimiento en el restablecimiento de las relaciones con la dictadura de Maduro. Candidato Enrique Gómez, sabemos que usted ya tiene otros compromisos y obviamente pues, ya los tiene que dejar, pero yo antes de que usted termine, quisiera preguntarle sobre dos propuestas muy llamativas que me parecen a mí. Una, la elección popular de fiscal general. Y la otra, ¿cómo se hace para acabar el sindicato de FECODE? ¿Qué es lo que usted ha dicho? Pues empiezo por la segunda. Nosotros hemos planteado el bono escolar. El 82% de los chicos no pasa a saber 11. Es una vergüenza nacional. La red pública el presupuesto de educación nacional subió a 49 billones, ha aumentado en los últimos 10 años 81%, 81%, y adivinen qué, las estadísticas año por año, medidas desde PISA o medidas desde Saber 11, todas bajan, estamos graduando analfabetas funcionales, la tasa de deserción total reconocida por el Ministerio entre ciclo básico y medio es del 66%. Mala educación, la principal razón por la cual los muchachos en el campo o en las ciudades desiertan a partir de los 14 años de la educación pública es impertinencia y mala calidad y se aburren. Por eso queremos darle el poder a los papás y a las mamás. Ellos son los preocupados, los que pueden y tienen el interés y la capacidad de encontrar la mejor educación para sus hijos por una razón muy sencilla, Luis Francisco. Una buena educación no da espera. Usted no puede parar el reloj del niño y decirle, mira, espérate 10 años, porque párale bola a este caso. Esto es abrumador. FECODE finalmente acepta que hay que enseñar inglés, pero pone la siguiente condición. Enséñale primero a los maestros inglés para que ellos después puedan enseñarle a los hijos. Eso es absolutamente de un egoísmo, es de una estupidez demencial. Llegar a ser profesor con calidad de lenguaje nativo puede tomar 10 años en el inglés. Entonces dicen, no, que los niños esperen 10 años mientras nosotros nos formamos, dame plata para formarme. No, el inglés se necesita ahora, ayer se necesitaba. Entonces, ese tipo de actitud no funciona. La buena educación no da espera. El chico sigue creciendo, necesita ese acceso y el bono escolar, que es una medida de estímulo que se puede sacar del sistema general de participaciones donde hoy se malgastan precisamente los estímulos de calidad en las transferencias a las entidades territoriales acreditadas, es la base para que el papá o la mamá o juntos salgan y busquen en la red pública o en la red privada mejores colegios para sus hijos. Y eso genera un fenómeno de competencia que va a romper precisamente ese oligopolio de las federaciones sindicales de la educación que hoy día prefieren sus intereses, sus privilegios por encima de los intereses de los chicos. Y una transformación del currículo que FECODE le interesa, que es ellos quieren quedarse en el currículo de los años 70, del paradigma crítico. Nosotros proponemos un tránsito al currículo creativo, fluido, definido en su gran mayoría por los mismos muchachos, en asocio con los padres, empresarios y docentes para una transformación radical y rápida de la educación. Sobre el tema de elección popular de la Fiscalía, tengo mis dudas. El diseño original propuesto por Álvaro Gómez en 1991 durante la Constituyente proponía un esquema de responsabilidad. Y el esquema de responsabilidad que era la rama, la Fiscalía dependía del Poder Ejecutivo para que sea el presidente de la República el que nos responda por el éxito o fracaso de la política criminal. ¿Qué sucede hoy? El presidente, usted dice, oiga, presidente, se están atracando a todo el mundo a toda hora en las calles de las ciudades, se están robando el ganado y robando a los agricultores. El presidente dice, hable con el fiscal. Entonces el fiscal dice, hable con el juez. Entonces el juez dice, hable con la policía, y el otro dice, hable con el CTI, y nadie nos responde a la ciudadanía por esta crisis espantosa de seguridad. Nosotros proponemos una cosa distinta a la elección popular. Creemos que debe ser nominado por el presidente y ratificado por el Senado, y así el presidente nos responde. Por eso, cuando yo critico a Barbosa, entonces ahí Barbosa no responde a nadie. A nadie. No le responde a Dios, no responde al diablo. El señor termina su periodo, recibió 4.1 billones de pesos de presupuesto el año pasado, 65% de incremento en los últimos 6 años, y tiene las peores estadísticas de impunidad en los crímenes que afectan al ciudadano.
en el homicidio, terrible, 13.000 homicidios de nuevo, 97% de impunidad, 99% de impunidad en hurto a residencias, que es donde la gente más sufre, pierde sus cositas, viene el trauma de ser atracado, viene la violencia con la que se ejerce ese tipo de atracos, impunidad total en abuso sexual de menores y en delitos en todos los delitos sexuales. Y el fiscal paseando, una conferencia de fiscal en Panamá, porque eso no es problema de él. Entonces, una fiscalía que no le responde a nadie, que tiene el 95% de provisionalidad en los fiscales, ¿por qué? Porque es un botín burocrático del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Esa es la realidad. Por eso hay 2 fiscales por cada investigador, que eso desafía el sentido común. Si usted quiere combatir al crimen, lo que debiera tener es 10 investigadores por fiscal, que es lo lógico, que es lo que proponemos nosotros, que esos fiscales de escritorio, esas corbatas amañadas que se esconden detrás del computador, que no salen a perseguir a los criminales, estén en las calles como fiscales de investigación y que asuman funciones de investigación y con el CTI y solo haya ciertos fiscales, los mejores, que vayan a juicio y que dirijan esos grupos de investigación a nivel territorial y por delito. Bueno, pues candidato Enrique Gómez, le agradecemos mucho pues habernos facilitado desde luego la posibilidad de estar aquí conversando con usted esta mañana y pues le deseamos mucha suerte en la campaña, desde luego de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo. Luis Francisco, Marta Lucía, La Patria, muy agradecido por la oportunidad. Para nosotros es muy importante poder transmitir nuestra visión de país desde lo conservador. Y no duden en apoyarnos, amigos de Caldas, el 29 de mayo. Sí hay una opción, no vote por miedo, vote por Salvación Nacional, Enrique Gómez a la presidencia. Gracias. Bueno, oyentes, agradecemos al candidato presidencial por acompañarnos hoy y les cuento que se nos acabó el tiempo, se nos fue rápido el informativo. Los dejamos con Ola Manizales, Yeset López y su equipo. Soy Juanita Donato. Hasta luego, nos encontramos a las 11:35 con el informativo del mediodía de La Patria Radio.